la ética de las virtudes. Y yo los voy a tratar de convencer en este tercer punto de una cosa muy importante, que para mí es la más importante. La prosperidad general que permite el capitalismo nos hace ciudadanos más virtuosos. Y ya les voy a explicar esto. Tan virtuosos que ustedes se van a los países desarrollados, Holanda o Estados Unidos, y van a ver que les preocupa hasta la jaula donde creció la gallina que puso los huevos que están comprando. Así de virtuosos, se preocupan hasta del bienestar de los animalitos, gracias a que tienen un gran estándar de vida. Pero antes de eso, vamos a hablar sobre un prejuicio que ha estado desde tiempos bíblicos presente. El capitalismo, la sociedad de mercado, es nueva. Ya vimos que es relativamente nueva en la historia. 200 años, como mucho. Adam Smith escribió en el 76 algo que fue revolucionario, que es aceptar el ánimo de lucro como un móvil moral. Y miren, por ejemplo, en la Biblia. O sea, nosotros crecemos no solo en pop culture, sino hasta cuando vamos a la iglesia. Yo no soy creyente, pero cuando van a la iglesia, de chiquito se iba a la iglesia, tienes frases que te inculcan esa animosidad contra el capitalismo. Dice, Apocalipsis 18:15. Los mercaderes de lujos que se han enriquecido a costa de ellos se pararán lejos por el temor del tormento, llorando y lamentando. O sea, cuando se acabe el mundo, si a ustedes se les ocurre ser comerciantes de cosas de lujo, eso es lo que les pasará, por si acaso. O sea, la van a pasar bien mal. Y yo quizás en el Apocalipsis no quisiera ser un comerciante de cosas de lujo. Mateo 19:24. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Y aquí hay una frase de Deirdre McCloskey, que es una mujer que les recomiendo mucho, tiene varios libros, entre ellos Las virtudes burguesas, ética para la era del comercio, que dice más o menos lo mismo. Si adoptamos un criterio aristotélico, diríamos que la mayoría de la gente es más plena como ser humano después del capitalismo. Tiene más vida a su alcance. El antropólogo Mark Grant McCracken ha hablado de la plenitud que trajo consigo el mundo moderno. Un poco en broma, pone como ejemplo 15 maneras de vivir la adolescencia en Estados Unidos en 1990. Tú hoy día, digamos en el 2015, puedes ser rocker, surfer, skater, aficionado al breakdance, gótico, punk, hippie, líder estudiantil, deportista, etc. Hoy en día las opciones son incluso más amplias. La plenitud surgió de gente libre que pasó por tamiz de la abundancia, dándose una identidad de su música y manera de vestir. Y vamos a ver un ratito este video de Deirdre McCloskey sobre cómo nos hace más virtuosos además del capitalismo. Right, you're for one government that should have the army. That has the monopoly of violence. But then we've really got to watch it very closely because it's easy to misuse it, and the underlying threat of a government is violence, physical violence, and the trouble is that they can use it, whereas New Balance can't force you to buy. Can't put a 38 to your head and force you to buy its shoes. Mm-hmm. So Nike and New Balance and all the others are competing with each other. And that's by far a better protection for the interests of ordinary people than are the so-called protections that the government offers. Because let's take food quality. Why isn't there very frequent cases of people being killed by restaurants, poisoned? I mean, why not? Hey, what's stopping it? And they'll say, oh yes, food inspection. This is crazy. Right. Any person who owns a restaurant knows that the food inspectors come once or twice a year, max. Yeah. And often they're corrupt, and you can pay them $20 to overlook the rat feces in the kitchen. Yeah. Okay? Whereas, look, put it this way. Yeah. If Coca-Cola, if they found one mouse in one can of Coca-Cola anywhere in the world, the Coca-Cola Corporation would go bankrupt. Yeah. The endless PR, endless PR, all the years of building up Coke as the real thing would go right down the drain. Yeah. And so that expenditure they make on advertising is a bond, so to speak. It's a bond they've put up. Enormous billions of dollars a bond to shore up their reputation for having a soft drink that doesn't have mice in it.
I think they tried that. Wasn't that New Coke? There was a Yeah. that was consumer preference, but poisoning is not popular. There's a nice fact. If you ask, who's that guy who travels around doing food shows? Oh, Anthony Bourdain. Yeah, Anthony Bourdain. He's great. If you ask him what to eat in a foreign country, he says, for God's sakes, don't eat the hotel food. Yeah. Eat the street food. Because the street vendors have regular customers in their neighborhood. They poison someone, they're finished. That's it. Whereas the hotels, they go away. Yeah. So that, to me, is the best argument for a free market. I that think your so, too. own interest, if you own a restaurant, it's not that the inspector is going to force you to do it or that the government comes in, or as you said, you can pay them off and all this stuff. But the best is that your reputation, Of course. the caring of your work. Básicamente lo que dice Terry McCloskey lo podemos ver todos los días, ¿no? Ustedes han visto cada vez que pasa algo en una empresa, por pequeño que sea, cómo la reputación se les puede ir al diablo en un segundo. No sé si se recuerdan lo que pasó hace pocos años con una famosa cadena de parrillas en Ecuador, que cayó una rata en Guayaquil, perdón, una rata del techo. Sí. Eso tuvo un tremendo impacto en mucha gente. Yo, por ejemplo, no volví a esa cadena a comer nunca porque vi eso. Y eso le puede pasar a cualquier persona. Pero las empresas, a cualquier restaurante, porque nunca sabes en qué momento se te puede meter una rata por el techo. Para las empresas hay un incentivo tremendo a ser virtuosas, a presentarse bien. Ya han visto muchas cosas que han pasado cuando determinan que un empresario trataba violentamente a sus empleados, o cuando había acoso sexual de alguna naturaleza, o cuando no tiene prácticas que son poco sustentables ambientalmente. Ustedes van a ver que las empresas se matan y pagan una millonada por tener certificaciones ambientales, que le dicen, mira, tú tienes buenas prácticas. Eso hace que las empresas, quieran o no, para subsistir en el mercado, tengan que cada día ser más virtuosas, actuar mejor, ser buenas con el ambiente, ser buenas con los niños, no explotar niños. Hay empresas que se certifican que los champús, por ejemplo, que no se experimentó con animales, y muchas otras cosas. Y por el lado del consumidor, ustedes vayan a un tía en la entrada de la 8 y díganle, a ver, yo quiero unos huevos de gallina que haya crecido libre de jaulas. Y van a ver la carcajada que se le pega al que le vende huevos con qué. Porque aquí solo tienen un tipo de... ¿A quién le importa eso? Porque vivimos en Ecuador, un país donde la gente está a un nivel de subsistencia en la entrada de la 8 muy pobre, donde no se preocupan porque no tienen dinero para pagar 20 centavos más por huevos de gallina que no haya sido criada en jaula. Cuando ustedes se van a Holanda, cuando ustedes se van a un supermercado que se llama Whole Foods en Estados Unidos y se van a ciudades como San Francisco con un muy alto nivel de vida, esa gente ya se puede pegar el lujo de no consumir esos huevos de esas pobres gallinitas que están en jaulas enjauladas, y van y piden en Whole Foods huevos de gallinas libres que hayan crecido en el campo con musiquita y que les hayan leído cuentitos, porque ellos se pueden pegar el lujo de ser más virtuosos o de sentirse más virtuosos. Y ustedes van a ver que en el mundo desarrollado, y en buena medida acá, ¿no?, en un ámbito de clase media para arriba, existe una oferta de productos que ya no te habla solamente a tu estómago, sino a tu sentido de la moralidad, porque son sustentables ambientalmente, porque son sanos, porque son orgánicos. Ahí nos están diciendo, porque a veces son hasta más malos, a veces no, a veces son hasta más ricos, pero ya nos están hablando de tu necesidad de subsistir, porque a ti para subsistir te hace falta un huevo, no importa de gallina o lo que sea, o te hace falta un pan, de su pan o hecho en una tienda de barrio, pero como puedes pegarte el lujo de pedir algo más y sentirte bien, no solo consumir, lo haces. Por lo tanto, la riqueza tiende a hacernos más virtuosos en ese sentido, tan virtuosos que hasta nos preocupan las gallinitas. Y ahora, solo para terminar, vamos a ver el contraargumento clásico que dice, el capitalismo nos ha hecho materialistas. Y hay, este señor es un brillante, por ejemplo, Sandel, es profesor de Harvard, tiene unos cursos de ética muy buenos, se llaman Justice. Tiene un libro que se llama Lo que el dinero no puede comprar. Y este señor le dice, en la típica diatriba de quienes dicen, ya, ok, somos más ricos, somos más prósperos, somos más sanos, todo lo que quieras. Ok, el capitalismo sí es mejor que el comunismo, bla, bla, bla. Pero, dice, el reaccionamiento mercantil vacía también, quiere decir comercial, a su particular manera la vida pública de argumentos morales.
Parte del atractivo de los mercados estriba en que no emiten juicios sobre las preferencias que satisfacen. No se preguntan si ciertas maneras de valorar bienes son más nobles o más dignas que otras, pero nuestra reluctancia a ampliar argumentos morales y espirituales, junto con nuestra aceptación de los mercados, nos ha hecho pagar un alto precio. Ha drenado el discurso público de toda energía moral y cívica. Es decir, somos unos materialistas que solo pensamos en comer, en vestirnos, y ya no nos preocupamos de lo que realmente importa. ¿Es eso lo que pasa? ¿O es que a unas personas les parece vulgares lo que eligen la mayoría de las personas? Eso lo vamos a ver. Yo creo que Sanders se equivoca porque parte de una visión totalmente elitista de lo bueno y lo malo, de lo noble y lo innoble. ¿Cuándo en la vida la mayoría de los jóvenes, en qué etapa histórica les gustaba leer más Aristóteles que salir a farrear o escuchar la música que les importa? ¿Qué es lo que más se escucha en la calle porque es lo que más les gusta? Reggaetón. Pero claro, a un elitista diría, no, la música que eligen hoy en día es una porquería y estamos exentos de valores musicales y estéticos importantes como ahora, como que si en el pasado alguien hubiera escuchado Bach o Chopin o lo que sea. Entonces yo me río cuando digo, no, es que estamos a peor porque hoy en día ya la gente no lee libros sino está en sus smartphones. O sea que hace 25 años, yo no creo que mi papá estaba leyendo Aristóteles en sus momentos libres, sinceramente, y es un hombre inteligente. ¿En qué momento hubo esa vida no capitalista en el que sí nos preocupábamos por cosas morales? Cuando acabamos de hablar de que cuando tú tienes tu preocupación principal es comer, sobrevivir, tú no tienes tiempo para cuestiones morales intrascendentes en ese momento. Y ahora las sociedades avanzadas capitalistas no solo que se preocupan por subsistir y comer, y no solo que no son más materialistas, sino que se están preocupando por el medio ambiente, por el bienestar de los niños en el tercer mundo. Esas sociedades se pueden preocupar por esas cosas o se pueden dar el lujo de venir a una clase de filosofía moral como ustedes, precisamente porque tenemos la barriguita llena, porque nos podemos vestir, porque mal o bien, con nuestras diferencias aquí, tenemos una casa a la que llegar a comer. Porque si ustedes estuvieran hoy día dependiendo de lo que hace, de los billetes de lotería que venden hoy para llevar la papa a su casa, ustedes no pudieran estar aquí preocupándose por un mejor futuro, preocupándose por prepararse. Es totalmente lo contrario a lo que dice Sanders. Y Sanders, por otro lado, también dice, en una parte, el capitalismo ha hecho que se pierda el respeto por las cosas, por las actividades, y que todo tenga un precio, y que se permita que todo pueda ser sujeto del comercio. Y te dice, por ejemplo, horrorizado, dice que las entradas a una misa papal, había gente que agarró esas entradas para los primeros puestos y después lo vendía. Y te dice, por ejemplo, que en China se dio cuenta que la gente iba, tomaba los turnos de los doctores públicos y después salía afuera y se lo vendía a la gente. Y si tú pagabas, entrabas primero. Y él dice, Sanders, horrorizado por este ejemplo, dice, es que el libre mercado nos ha hecho un mundo en el que nada merece respeto, en el que no hay ámbitos sagrados que no pueden estar tocados por el ánimo de lucro. Y la respuesta que le da James Addison, y que es bastante común incluso en Ecuador, porque en Ecuador tú tienes un debate. En Ecuador están prohibidas por ley desde hace mucho tiempo las universidades con ánimo de lucro. Es decir, tú no puedes poner una universidad como un negocio. Porque te dicen, la educación es un ámbito sagrado. Es un ámbito que no puede ser tocado por el vil ánimo de lucro. No está la satanización bíblica de la que hablamos antes, de que si eres un mercader eres algo vil. Y por ejemplo en Perú hay universidades con ánimo de lucro, y hay universidades sin ánimo de lucro, y hay universidades públicas y hay universidades privadas, y no pasa nada. Esa visión es tremendamente inmoral también para lo que nos importa, porque siempre recuerden cuando le digan, no, eso merece respeto, eso es sagrado. Las cosas no merecen respeto, ninguna cosa merece respeto, merecen respeto las personas que realizan esas actividades. Las actividades, el ente abstracto, actividad, llámese educación, llámese servicio público, no merece respeto, es un ente abstracto. Son las personas que realizan esas cosas las que merecen respeto. Y si tú dices que una actividad no puede tener ánimo de lucro, es decir, no puede estar en el comercio, tú estás diciendo que tú le prohíbes a otra persona poder ofertar sus servicios de determinada naturaleza
o asociarse con otros para ofertar servicios, se lo estás prohibiendo, le estás prohibiendo que entre en libre interacción con otra persona para poder hacer lo mismo, que se vería beneficiada por un intercambio mutuo de que yo te doy dinero y tú me das clases. ¿Me explico? Porque si usted pone a ver una universidad que busca un ánimo de lucro, es como yo, pero en grandote, digo, con muchos profesores. ¿Te imaginas que a mí me prohíban darte clases particulares de ética, de filosofía moral o de lo que sea, y que digan, no, tú no puedes recibir clases en Aparicio y Aparicio no puede darte clases a ti si lo que él busca es sacar un billetito? Tú no estás respetando a la persona que quiere llevar a cabo esa actividad. Y tú estás diciéndole, tú no puedes entablar una relación pacífica y mutuamente conveniente con un tercero. Tú no estás respetando la educación. Tú estás imponiendo tu visión moral de cómo debería ser la educación a los demás. La mayoría de modelos de Estados Unidos, las universidades buenas, no son con ánimo de lucro, son privadas, sin ánimo de lucro. Y quizás, pero ¿por qué prohibirle a otra persona que lo haga para enriquecerse? ¿Por qué te prohíbo a ti que le enseñes arte a alguien y digo, no, tú no puedes hacerlo por ánimo de lucro? Es decir, este señor cree que tú eres un cordero de sacrificio de los demás. Y no puedes tú decirle, yo quiero hacerlo por mi interés. Adam Smith tiene una parte preciosa en La riqueza de las naciones, donde él habla, él fue profesor, pero él es un profesor que se ganó la vida, era muy buen retórico, y se empezó a ganar la vida dando clases particulares a grupos, era un conferencista. Y él decía, lo malo de pagarle un sueldo a los profesores que no dependan buena parte de la aceptación o de la demanda que tengan los alumnos, es que ellos pueden dar lo que sea sin importarle lo que los alumnos demanden o su grado de satisfacción. Y dice, he ahí lo más importante para un profesor. Y él que daba clases, y en ese tiempo se ganaba la mitad del sueldo por la gente que le iba, no le iba, se esforzaba muchísimo por hacer la clase lo más didáctica posible, ¿no? Y decía, había profesores en cambio que no les importaba, ellos iban y se ganaban un buen sueldo, que en ese tiempo había lo que se llama ahora, ¿cómo se llama cuando en una universidad ya estás del otro lado y no te... El tenure. Cuando te nombraban en una posición no te votaba nadie. Y esto supuestamente es para que fomentar la libertad de cátedra, que está bien por un lado, pero los incentivos. Esos profesores en la escuela fiscal ya no tenían un jefe que medía sus resultados. Ahora, también te vas al otro lado y quieres explotarlo y pagarle un sueldo en miseria y decrece la calidad del profesor, pero ahí viene que un visionario, un dueño de una escuela que quiere que prolongue el tiempo, va a tener ese equilibrio en que el profesor se sienta presionado por la competencia, por la elección de los alumnos, pero también pueda ofrecer capacidad, pueda ofrecer calidad. ¿Sí me explico? Eso es un capítulo muy bonito de Adam Smith, en que él habla sobre precisamente lo malo que es la educación pública, cuando ya les garantiza. Y tuve un coloquio hace poco en Guatemala, hablamos sobre este tema, y un tipo que había estudiado mucho los sistemas de educación, cómo reformar los sistemas de educación pública son los más competitivos. Y él decía que la principal reforma que hace falta es que la legislación laboral de los profesores cambie para que los puedan echar en cualquier momento, porque así se van a preocupar de que no pase eso que te pasó a ti. Y bueno, y con esto termino. Muchas gracias. Tienen las redes de Ecuador Libre para lo que necesiten, así que muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.